Esto es Polen por la Ciudad. Mi nombre es Otto Cázares y en esta ocasión quiero hablarles acerca de Edward Said, que fue un extraordinario crítico musical, crítico cultural también, de gran relieve, porque dejó un libro clásico de título Orientalismo. Poco antes de morir, Edward Said escribió en el New York Times un testimonio entrañable sobre un judío, Daniel Barenboim, uno de los grandes músicos del siglo, y la de Said y la de Barenboim fue también una de las grandes amistades del siglo. Hacia el año 2000, Daniel Barenboim llevaba sobre los hombros dos de los cargos más prestigiosos en el mundo de la música. Era director de ópera de la Ópera de Berlín y era director de la Orquesta de Chicago. Además, llevaba una carrera como solista de piano. Daniel Barenboim es un personaje que se salta todas las convenciones. A finales de los años 80, Daniel Barenboim fue el primer israelí en dar un recital en Palestina. Dio un concierto de Franz Schubert a cuatro manos con un joven pianista palestino. Fue el primer israelí que ofreció sus servicios a la Universidad de Birzeit, Cisjordania. Y Daniel Barenboim tenía el libro de Edward Said sobre la cuestión palestina abierto sobre el estrado del piano. Daniel Barenboim se salta todas las convenciones. Edward Said escribió páginas sobre el espinoso tema de Daniel Barenboim y el tabú contra Richard Wagner. Daniel Barenboim, un judío, causó un estallido de indignación el 7 de julio de 2001 porque rompió el tabú que impedía en la radio, en los programas de concierto, que se interpretara música de Richard Wagner, un autor de una música sublime, autor de 10 obras maestras ineludibles, pero autor también de un lamentable panfleto contra los judíos. Y resulta que en el Festival Musical de Israel, después de dirigir a Schumann, después de dirigir a Stravinsky, Barenboim se voltea al público y dice que si alguien quiere abandonar la sala puede hacerlo. Algunos lo hicieron e interpretó la obertura Tristán e Isolda de Richard Wagner. Después de recibir acusaciones de haber interpretado música del compositor favorito de Hitler, se le exigió disculpas públicas. Atravesó la línea roja. Escribió en su momento Edward Said: la música es transnacional, rebasa fronteras. Hizo, desde luego, una empresa atrevida al intentar elevarse por encima de la política y por encima de los conflictos. En 1999, Edward Said, el violonchelista Yo-Yo Ma y Daniel Barenboim formaron una orquesta de 78 músicos árabes y palestinos, de entre 18 y 25 años, cuyo lugar de actuación fue la ciudad de Weimar, la antigua república, y titularon a su orquesta la Orquesta Diván de Oriente y Occidente. Cabe decir que estos tres personajes no son ningunos ingenuos. No trataron de hacer música y que con eso bastara para repensar el conflicto árabe-israelí en el mejor de los mundos posibles. Desde luego que no. Durante semanas, la orquesta dedicaba, como las grandes orquestas, a ensayar durante 7 horas, se dieron clases magistrales, se llevaron a cabo encendidos debates sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre justicia, sobre historia. Judíos, palestinos y egipcios. Recordemos que en Egipto hubo un sentimiento de acción concertada por Israel contra el gobierno revolucionario del coronel Gamal Abdel Nasser. Más tarde, en 1973, se libró la cruenta guerra del Yom Kippur y tocaron la séptima sinfonía de Beethoven, el concierto para cello de Schumann, interpretado por Yo-Yo Ma, y el concierto para 2 pianos de Mozart, con un pianista palestino y otro pianista israelí. De modo que las discusiones acaloradas de identidad y política se disolvieron en increíbles ejecuciones orquestales. Las tardes encendidas se acompañaban con las lecturas en voz alta de Diván de Oriente y Occidente de Goethe. Y esto merece una reflexión, y con esto me dirijo a la conclusión de este comentario. Diván
es un conjunto de poesías de espíritu oriental que Goethe había planeado desde que era joven. Goethe estudió hebreo en Frankfurt, fue un estudioso del mundo bíblico y del mundo coránico, es decir, de lo semítico en sus dos aspectos, lo hebraico y lo arábigo. Goethe, en su posición de consejero de Weimar, que fue ducado antes de ser república, el ducado de Sajonia-Weimar, hizo todo por la adquisición de manuscritos orientales para la biblioteca de Weimar. De todo el encantador conjunto de libros que forman el diván de Oriente y Occidente, voy a leer para ustedes el llamado Libro de las Sentencias, que me parece pudo haber sido el programa de acción de la orquesta fundada por Said, Barenboim y Yo-Yo Ma, de judíos, egipcios y palestinos. De aquel que no conoces, al saludo rinde cumplido honor. Más que del viejo amigo te sea cara su cortés atención. Cambia con él algunas palabricas y luego dile adiós. Él marchará rumbo a oriente, hacia occidente tú, pero puede que al cabo de los años, del sino por virtud, os volveríais a encontrar súbitamente, y entonces exclamar debéis, con alegría mutua, sincera, oh, de nuevo ahí estás, cual si nunca os hubieras separado, y por tierra y por mar no hubieras vuestros rumbos distanciado. Reanudaréis la plática de ayer, cambiaréis impresiones, mercancías, con mutuo lucro y bien, que una antigua amistad crea nuevos lazos. El saludo primero vale 1000, por eso te aconsejo que al que encuentres en tu senda, saludes muy gentil. Hasta ahí, Goethe en Weimar, sede de la Orquesta Árabe Israelí. El conflicto ha podido, en una medida menor pero esperanzadora, resolverse en poesía y sentido sinfónico. Entre el sionismo y la Nakba palestina, dice Edward Said, los políticos pueden decir los disparates que quieran y hacer lo que les venga en gana, al igual que los demagogos profesionales. Pero para los intelectuales, artistas y ciudadanos libres, siempre debe haber espacio para la disensión y para defender ideas alternativas.